Buenos días a todos, muchas gracias a la COE por su hospitalidad y a los demás think tanks intervinientes en esta segunda jornada Smart Regulation, Instituto Juan de Mariana, Instituto de Estudios Económicos, Fundación Civismo e Institut Ostrom. Todos compartimos un amplio denominador común de defensa de una sociedad más libre y sabemos que para ello es imprescindible una economía más libre. La Fundación para el Avance de la Libertad, la Fundación Libertaria Española, está encantada, por tanto, de contribuir a esta segunda jornada Smart Regulation. Y para nosotros la mejor manera de hacer smart la regulation es en realidad desregular. Por eso el capítulo que presentamos en el informe conjunto de las diversas organizaciones presentes se divide en epígrafes que hablan de la desregulación de cada uno de los aspectos principales del área que hemos escogido, que es el área de la sanidad. La sanidad es un ámbito amplio que abarca campos aparentemente dispares, pero fuertemente interdependientes, desde la investigación y producción de medicamentos hasta la formación, titulación y homologación y colegiación de los diversos tipos de profesionales, y desde la organización de las profesiones médicas hasta la prestación de los servicios, el mercado de los seguros médicos o la tributación tanto de los servicios sanitarios de toda índole como de los productos orientados al cuidado de la salud, incluidos los medicamentos. Es por lo tanto un conjunto de sectores muy complejo. Hace unos meses la Fundación encargó 2 estudios especializados sobre cómo desregular la sanidad. Ambos estudios están publicados íntegramente en PDF en el sitio web sanidadprivada.fundalib.org, sin las 3 dobles Vs porque es un subdominio. Repito la dirección, sanidadprivada.fundalib.org. El primero de esos informes, elaborado por el economista de la escuela austríaca Oskar Timon, director de investigación de la Fundación, trata específicamente de los impuestos que se aplican en España a la sanidad privada y de cómo debería reformarse la fiscalidad sanitaria en el marco de un ambicioso programa de desregulación que avanzara hacia una sanidad eminentemente privada, pero al mismo tiempo, por supuesto, de alcance universal. La Fundación es una ferviente partidaria de los sistemas de cheque sanitario, o también de aproximar nuestro sistema sanitario, por ejemplo, al de Suiza. El otro informe trata varias áreas más técnicas del sector sanitario y reflexiona sobre las reformas regulatorias que serían necesarias, especialmente en la actual situación de pandemia. Sus coautores, en el marco de nuestra colaboración con el Institut Ostrom, son Oriol de Marcos, Guillem Valencia y Martí Jiménez Mausbach. Ellos abordan en su informe la desregulación en áreas tan importantes como la aprobación de medicamentos, su distribución, la colegiación de los profesionales y la homologación de los títulos sanitarios extranjeros. Hemos sintetizado lo más posible de los 2 informes, sobre todo las conclusiones y propuestas, en nuestro capítulo de este libro conjunto, con todos los think tanks presentes en esta jornada, y que tiene su reflejo en el evento actual. Por motivos de extensión hemos seleccionado solamente las 40 recomendaciones de reforma más relevantes, que son las que a continuación presentaré. Somos conscientes de que la reforma regulatoria de los sectores relacionados con la salud es una auténtica cruzada, una odisea que choca con innumerables intereses creados. Lamentablemente muchas veces son los propios empresarios quienes se resisten a la desregulación porque protege a los que ya están instalados. Nuestro presidente de honor, el escritor cubano exiliado Carlos Alberto Montaner, llamó en el título de uno de sus libros fabricantes de miseria a los lobbies corporativistas que frenan la liberalización de la economía. Existen sectores y subsectores en el mundo de la sanidad, del seguro médico y sobre todo de la distribución minorista de fármacos, donde la verdad es que sería deseable una libertad de mercado mucho más amplia y mucho menos mercantilismo. Al gestionar la pandemia de COVID-19, los gobiernos han tomado decisiones similares en bastantes aspectos, pero también han proyectado para otros visiones distintas y fuertemente marcadas por sus respectivas posiciones ideológicas. En el caso español, el gobierno de coalición formado al principio de 2020 ha alimentado, sobre todo en los primeros meses de gestión de la pandemia, una narrativa muy escéptica respecto a la sanidad privada. También los sectores más intervencionistas de la sociedad han aprovechado reiteradamente la acuciante situación epidemiológica para descalificar la parte privada de nuestro sistema sanitario, especulando incluso con una reforma tendente a su eliminación o cuando menos a su reducción y estrangulamiento a beneficio de la sanidad estatal. Esta situación motivó nuestra alarma y el lanzamiento de la campaña La sanidad privada salva vidas, de la que surgen los 2 informes mencionados.
Veamos a continuación sus principales propuestas en 4 áreas concretas: fiscalidad, industria, biofarmacéutica, colegiación y homologación. Para abordar las propuestas de reforma fiscal en el ámbito sanitario es necesario contemplar el marco económico de la sanidad española. Y desde una perspectiva estrictamente económica, el peso de la sanidad privada es muy considerable en España. Quizá sea esa por el momento su mejor defensa frente a la tentación nacionalizadora. Casi el 30% del gasto sanitario total corresponde a la sanidad privada, cuya aportación al PIB es de un 2,6% del mismo, frente al 6,3% de la pública. Cerca de 300.000 profesionales tienen trabajo gracias al sector sanitario privado. Es importante destacar que la sanidad privada descarga considerablemente el gasto público sanitario, ya que sus usuarios apenas utilizan la pública pese a pagarla plenamente. La mejor prueba de la ineficiencia y de la mala gestión de la pública la encontramos en el considerable diferencial de costes. Mientras un seguro médico privado apenas cuesta de media menos de 900 euros al año, el gasto sanitario per cápita de la pública asciende a casi 1.300. Es decir, la sanidad está seriamente condicionada, cuando no estrangulada, por la alta presencia del Estado en todos sus niveles territoriales y requiere hoy una profunda reforma liberalizadora para que alcance la excelencia que solo puede nacer de la competencia, para racionalizar sus costes y para hacer compatible la universalidad con la calidad y con la pluralidad de opciones y la consiguiente libertad de elección de los pacientes. Se tiende a percibir la sanidad como un ámbito de gratuidad generalizada en el que la tributación no desempeña un papel relevante. Esto no es así en los países más desarrollados y tampoco en España, ni siquiera desde la visión sesgada por las posiciones partidarias del actual statu quo público-privado. Áreas enteras de la atención médica, como la odontología, están excluidas de la carta de servicios que prestan las administraciones públicas, con independencia de cuál sea su tratamiento fiscal. Por otro lado, infinidad de productos orientados al cuidado de la salud quedan sometidos a diversos tipos impositivos, siendo con frecuencia arbitraria la decisión sobre qué es esencial y merecedor de un trato fiscal mejor o de la exención y qué no lo es. En el informe mencionado, Óscar Timón realiza un recorrido por los aspectos económicos y tributarios de nuestra sanidad privada y pone sobre la mesa de debate varias medidas tributarias, de las que destaco el IVA, el IRPF y sociedades, y la deducción del gasto médico. En cuanto al IVA, se plantea la exención del mismo o el acogimiento al tipo superreducido del 4% para todos los productos y servicios que actualmente se gravan con el 10 o con el 21. Es decir, se trata de simplificar el IVA sanitario para que todo sea ultra reducido, excepto lo que es o sea en el futuro exento. En cuanto al IRPF y sociedades, se propone una reducción del 10% en sociedades a todas las empresas que presten servicios sanitarios de cualquier tipo, pasando del 25 al 15%. Esto permitirá robustecer el sector médico privado y asegurar, por lo tanto, la no saturación del público. Por otro lado, se plantea una reducción de 10 puntos en todos los tramos del IRPF de todos los profesionales sanitarios debido a la situación de pandemia durante los años que dure, repartiéndolos entre los tramos estatal y autonómico. Y en cuanto a la deducción fiscal del gasto médico, el objetivo es acabar con el injustísimo agravio comparativo que sufren los usuarios corrientes de la sanidad privada, ya que deben pagar doblemente. Y más injusto aún es el agravio comparativo respecto a los funcionarios, que pueden escoger sin coste la sanidad pública o la privada, y naturalmente se decantan en un altísimo porcentaje, más del 80%, por esta última, por la privada. La propuesta consiste en la deducción del 100% del gasto médico hasta unos 1.000 euros por persona en cada ejercicio, lo que cubre, sobradamente, un seguro médico privado para cada persona a precio medio de mercado, pudiendo llevar aparejada la renuncia a cambio al sistema público de salud, como ya sucede en el caso del mutualismo administrativo. Además, el documento propone medidas a medio y largo plazo para primero aproximar nuestro modelo sanitario al suizo, que es el gran caso de éxito en Europa, y después caminar hacia una sanidad universal privada, sin exclusión de nadie, pero sin gestión estatal. La segunda área es la relacionada con la regulación de la industria biofarmacéutica. Este sector adolece de una fortísima intervención estatal
que se concreta sobre todo en el mantenimiento de la exclusividad mediante el sistema de patentes y en la altísima regulación de la seguridad y de la eficacia. Pero, a la vez, el sector público actúa en los mercados farmacéuticos como comprador máximo, ejerciendo así un poder prácticamente total sobre el sector. Es decir, el Estado es al mismo tiempo el cliente principal, cuando no único, y el regulador de quienes desarrollan y producen lo que les compra. Es difícil en estas circunstancias hablar en general de libertad económica o de un mercado libre. Sin embargo, las propuestas elaboradas por el autor, Martí Jiménez Mausbach, se dirigen a una reforma posibilista que mejore la competencia y con ella la eficacia de la industria biofarmacéutica. Me gustaría destacar entre las propuestas de reforma las siguientes. Flexibilizar los procedimientos regulatorios, por ejemplo, mediante la introducción de esquemas de autorización condicional o adaptable, mediante la monitorización de resultados obtenidos en la práctica clínica, potenciar el llamado uso off-label, reposicionando y prescribiendo los medicamentos ya comercializados para condiciones clínicas diferentes de las autorizadas, habilitar la autorización de doble vía, la tradicional, y también la utilización de un fármaco antes de su autorización para pacientes que padecen una enfermedad crónica o gravemente debilitante y para la cual no existan tratamientos alternativos, potenciar la cooperación internacional mediante acuerdos de doble reconocimiento, por ejemplo, entre la Agencia Europea del Medicamento y la Food and Drug Administration, la FDA norteamericana, intensificar la farmacovigilancia para ofrecer información de efectividad, seguridad y eficiencia para la toma de decisiones, mejorar las políticas de precios, incorporando en los mecanismos de determinación de precios el valor cambiante de las innovaciones biofarmacéuticas y desarrollar estrategias de reinversión, y buscar también la transparencia regulatoria de los precios de referencia, mejorar el sistema de información a los médicos prescriptores, implantar programas de reembolso condicionado, de modo que el precio y la financiación de determinados tratamientos o prestaciones sanitarias sea temporal, subordinado a la obtención de pruebas científicas suficientes sobre su efectividad en un periodo razonable, avanzar en políticas de corresponsabilidad de la industria farmacéutica mediante el fomento de los contratos de riesgo compartido o de acceso al mercado. Esta política intenta que a cambio de una garantía de eficacia por parte de la compañía farmacéutica, un seguro público o privado financie un medicamento. Avanzar igualmente en políticas de corresponsabilidad de los profesionales y de los pacientes, en este último caso avanzando en la corresponsabilidad para transitar desde el copago farmacéutico lineal y obligatorio actual hacia copagos evitables, diferenciales por efectividad, siguiendo por ejemplo el modelo alemán. Priorizar las solicitudes de empresas que produzcan genéricos y biosimilares y, por último, pero muy importante, fomentar las políticas de competencia en precios en el mercado de los genéricos y biosimilares. La tercera gran área cuyas conclusiones quiero presentar es la desregulación de la colegiación en el sector sanitario. El informe, elaborado por Guillem Valencia, se ocupa del extraordinario nivel de corporativismo actual y tiene en cuenta la perspectiva crítica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, entre otros elementos. Las propuestas más relevantes son las siguientes: desarrollar los reglamentos colegiales de la reforma de 2009 para impulsar una reforma generalizada de los estatutos de los colegios profesionales que limite y reduzca su capacidad de crear barreras de acceso y de ejercicio en los servicios profesionales, reducir al mínimo imprescindible los sectores en los que exista colegiación obligatoria, un mejor control de las asignaciones competenciales de los colegios profesionales y, en especial, evitar las medidas discriminatorias en las listas de peritos, administradores concursales, etcétera, que aportan a la administración de justicia, reducir los límites actuales a la exclusividad de la actividad profesional en aquellos colegios que la imponen. En el sector sanitario debe revisarse las asignaciones competenciales en materia de certificaciones, por ejemplo, de idoneidad médica o en las certificaciones de defunción, etc. Y garantizar el libre acceso de todos los profesionales bajo un régimen de estricto libre mercado. Reconocimiento recíproco entre colegios, particularmente en el ámbito sanitario, cuando la colegiación sea obligatoria, para que los profesionales puedan desarrollar su actividad en la totalidad del territorio español y, además, reforzar la movilidad de los colegiados del sector sanitario, estableciendo mecanismos para facilitar el libre movimiento de los profesionales tanto dentro del territorio del Estado como a nivel europeo. Políticas que garanticen de verdad la independencia de los entes de certificación cuando los colegios tengan reconocida esa facultad, potenciar la movilidad de los trabajadores y colegiados dentro de la Unión Europea, pero también con países extracomunitarios,
facilitando el reconocimiento recíproco de las condiciones y calificaciones en los sectores con colegiación obligatoria entre colegios de diferentes países, medidas efectivas para impedir el establecimiento de baremos, precios o costas a los colegiados y reforzar la libertad del ejercicio profesional de los médicos, enfermeros y demás personal sanitario, así como eliminar límites a la publicidad y otras tácticas comerciales, revisar la reforma de 2009 para actualizar aquellos contenidos que puedan entrar en conflicto con los desarrollos de la era digital, cosa que lamentablemente ocurre con mucha frecuencia. La cuarta área es la de la homologación de los títulos. El mismo experto, Guillem Valencia, se ocupa en el informe mencionado de la grave situación de infinidad de médicos, odontólogos, enfermeros y otros profesionales sanitarios procedentes de otros países. El corporativismo en este sector ha convertido en una carrera de obstáculos la homologación de sus títulos para poder ejercer en España. Ha tenido que llegar una epidemia tan grave como la actual para que las autoridades empiecen a comprender que el exceso de celo no se justifica más que en los casos de universidades y países donde no existan garantías mínimas de enseñanza y que en general a lo que nos enfrentamos es a trabas proteccionistas ciertamente excesivas. En este aspecto destaco como principales propuestas del informe el reconocimiento recíproco, facilitar el pleno acceso de los profesionales sanitarios con títulos extranjeros extracomunitarios mediante acuerdos bilaterales o de reconocimiento recíproco, la reducción de la carga burocrática del reconocimiento de las especialidades médicas para los estudiantes extracomunitarios, la mejora de la oferta de estancias en prácticas que son necesarias para que los títulos extracomunitarios puedan obtener el reconocimiento de su especialidad, la inclusión de la formación práctica de los titulados sanitarios extranjeros en el cómputo de formación a realizar en España para conseguir la homologación, la flexibilización de los permisos de residencia y trabajo para titulados sanitarios extracomunitarios y sus familias, para facilitar así el acceso al mercado laboral durante y después de la homologación del título y de la especialidad. En el informe completo encontrarán todo un conjunto de medidas y recomendaciones para estas 4 áreas, así como para la distribución minorista de los medicamentos también, y para otras cuestiones relacionadas con el sector sanitario. Como reflexión final, quisiera señalar que cuanto más esencial es un producto o un servicio, con mayor motivo debemos aspirar a la excelencia en su prestación. Pero la excelencia solo se da como resultado de una sana y dura competencia entre múltiples proveedores de ese producto o de ese servicio. Son los productores y los proveedores privados quienes, al competir entre sí, van elevando la calidad y también van ampliando la accesibilidad al ir reduciendo sus costes y, por lo tanto, el precio que pueden ofrecer a la sociedad. Y es esta, la sociedad, quien siempre de forma temporal y nunca de manera irrevocable adopta unos productos y servicios descartando otros, encumbra a ciertos productores o profesionales y relega a otros en un proceso dinámico que llamamos mercado. Un mercado libre es tan solo la vertiente económica de una sociedad libre. Si el mercado no es libre, la sociedad tampoco puede serlo. Son abundantes, por desgracia, las voces que reniegan de esa dimensión económica de la sociedad, el mercado, y que abogan por constreñirlo y sujetarlo, cuando no por hacerlo desaparecer. Tan esencial como la sanidad es la alimentación, pero a nuestros intervencionistas todavía no se les ha ocurrido estatalizar sus fábricas ni los supermercados donde compramos, y hasta ellos deben reconocer que si hoy tenemos alimentos en abundancia, con creciente calidad y con precios asequibles, es porque hay competencia entre sus productores y distribuidores. La sanidad no es diferente. La creación y comercialización de los fármacos y la prestación de servicios médicos de todo tipo es una actividad económica humana, que se rige por los mismos incentivos y desincentivos que cualquier otra actividad económica. No comprender esto y pretender el mantenimiento de un rígido sistema de sobreregulación, cuando no la costosa e ineficiente gestión estatal del sector, es un error inmenso del que Europa está despertando, aunque España tarda un poco más. La sanidad privada ha demostrado en muchos países, y desde luego en el nuestro, una gran capacidad de atender las necesidades de la sociedad. El coste de un buen seguro médico ya es asumible prácticamente por casi todos los ciudadanos, y lo sería en mucha mayor medida, si la ciudadanía no estuviera sometida a una carga fiscal tan exagerada.
Es urgente romper una lanza no solo por la sanidad privada, sino por su desregulación para mejorar las condiciones de libertad de mercado en las que opera. La pandemia ha demostrado que los sistemas sanitarios con mayor presencia del elemento privado han afrontado mucho mejor la situación. En España ha sido lamentable la exclusión inicial durante meses de las empresas sanitarias privadas en la atención de esta crisis epidemiológica. Es el momento de trabajar por una sanidad universal privada y de calidad. La universalidad es una conquista de la civilización a la que nadie desea renunciar, pero garantizarla no exige que las administraciones públicas usurpen la función de los empresarios médicos. Cuando lo hacen, proporcionan peores servicios y con costes más altos. La universalidad se puede asegurar mejor mediante procedimientos como por ejemplo el cheque sanitario. Sin embargo, los 350 escaños del Congreso de los Diputados, todos, están en manos de formaciones políticas radicalmente opuestas a este instrumento y en general a avanzar en la liberalización de los sectores relacionados con la sanidad. Necesitamos un sector sanitario excelente y vanguardista, y para ello debemos irlo liberando de las ataduras estatales y regulatorias que lastran su progreso. Muchas gracias.